Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto a esta hora con el abogado Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar sobre la Corte Constitucional que tiene en sus manos el futuro del presidente Guillermo Lasso. Al parecer ha comenzado también una guerra de nervios. Doctor Ollarte, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, un placer estar con todos los amigos de FM Mundo. Creo que algunos fuimos blanco de esta guerra de nervios, estuvimos pendientes un poco también de las redes, hemos visto a algunos de sus colegas también opinar respecto de una supuesta resolución que no es tal hasta el momento, pero ¿cuáles son los escenarios que están frente a la posible decisión de la Corte Constitucional? A ver, primero, yo creo que cualquier abogado con mediana experiencia sabe que aventurarse a anticipar lo que será la decisión de los jueces es tarea no grata y no se debe hacer. Los abogados adivinadores generalmente no quedan bien. Y lo digo en todo el sentido de la palabra, los que presentan demandas declarándose ganadores antes de que acabe el juicio, o los que te dicen la Corte va a resolver de tal o cual modo. Bueno, eso lo veremos cuando la Corte expida su decisión. Todavía queda bastante agua que corra bajo el puente, y ya, veremos qué pasa hasta el día jueves, la decisión de la Corte. Lo que queda claro es que la Corte Constitucional recibió la acusación constitucional, que esa acusación constitucional fue sorteada públicamente como ordena la ley. El caso recayó en la doctora Teresa Núquez. Ella elaboró su ponencia y la elaboró dentro del plazo establecido en la ley, es decir, incluso contó sábado y domingo, razón por la cual, habiendo recibido el día viernes, la ha entregado oportunamente el día lunes. El mismo día lunes de ayer, el presidente de la Corte Constitucional, dentro del plazo que ordena la ley, porque la ley lo que ordena es que dentro de las siguientes 24 horas se debe hacer la convocatoria, y efectivamente eso hizo. Es decir, recibe el proyecto de dictamen e inmediatamente, es decir, dentro de las 24 horas, no lo hizo después, convocó a la sesión, se reunió la Corte y no se obtuvo el quórum requerido para aprobar la ponencia de la doctora Núquez. Se ha indicado, demos de la razón a esa especulación que se ha hecho, de que la decisión de la doctora Núquez era por la inadmisión del juicio político, requería 6 votos, obtuvo 3, y se procedió como ordena la ley. Cuando no se aprueba una ponencia, no es el primer caso ni será el último, se debe resortear la causa entre los jueces que mantienen una posición contraria a la de la ponencia. Eso hace que mucha gente especule que, como la ponencia de la doctora Núquez, apoyada por los miembros de la Corte, Corral y Herrería, estaba por la inadmisión del juicio político, los otros 6 estarían a favor del juicio político. Bueno, hay otros que dicen, bueno, puede ser que los otros 6 se hayan opuesto a la ponencia de la doctora Núquez en el sentido de que no estaban de acuerdo con el contenido. Seguramente, y ahí un poco, perdón, doctor Ollarte, ahí un poco para que también nuestros oyentes estén un poco claros en el tema. Eventualmente esta oposición a la ponencia de la doctora Núquez pudo ser en función del razonamiento, más no del fondo como tal, lo cual no nos quiere decir necesariamente que están del uno o del otro bando en cuanto a las decisiones respecto al juicio político. Claro, pero en el mundo de las especulaciones hay especulaciones más informadas o menos informadas, porque claro, también uno entiende que si tú estás de acuerdo con el resultado, es decir, con la parte decisoria del fallo, pero no con su contenido, lo que haces es emitir tu voto concurrente. Vea, ¿qué pasa eso, no? Hay jueces que muchas veces concuerdan con la resolución de la Corte, pero se apartan de los razonamientos. Y usted ve que en eso se expiden los llamados votos concurrentes, ¿ya? Lo cual hace que muchos también especulen en el sentido de que los 6 votos restantes no es que serían de inadmisión, sino que serían de admisión al juicio político. Pero, le insisto, esto sigue siendo una especulación, porque yo les he visto, debería haber sido así, de si 3 jueces más hubiesen estado a favor de la inadmisión, pero en contra de los argumentos de doña Teresa Núquez, lo que hubiesen hecho es
concurrir a la decisión con las prevenciones que se hacen presentes en lo que los peruanos llaman voto particular, ¿no? Está claro hasta el momento, entonces, doctor Ollarte, que hasta este momento no está nada dicho en la Corte Constitucional respecto del juicio político, del pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso. No obstante, se ha hecho el resorteo respectivo. El juez ponente de quien se habló inicialmente es Richard Ortiz. Posteriormente se han basado en el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto de incluir un nuevo juez ponente de acuerdo a la complejidad del caso. En este caso, Ali Lozada, la pregunta que un poco queda en el aire es ¿qué pasa con estos dos jueces ponentes? ¿Elaboran entre los dos un solo informe? ¿Qué procede? Efectivamente, no es que se elaboran dos ponencias, sino que se elabora una en conjunto. Ha ocurrido también en esta corte, debo decirle. No ¿Puede haber diferencias entre los dos? Sí, ya ocurrió con algún estado de excepción. ¿Y qué hacemos en ese caso? Sí. ¿Cómo? ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacen ellos en ese caso? En el caso de no coincidir. Una propuesta, una ponencia, un proyecto de decisión, lo elaboran en conjunto. Se entiende que esto se hace para que exista la menor cantidad de discrepancia. Si ya son dos jueces lo que te van haciendo un fallo en conjunto, se entiende que las discrepancias se van limando entre ellos, ¿no? Entonces el uno le va complementando al otro. Mira, deberíamos decir esto, no deberíamos colocar esto, tal vez esto deberíamos decirlo de otro modo. Para eso se hace esa ponencia conjunta. Le digo, no es común, pero tampoco es una cosa que no solo que no está prevista en la ley, y además ya ha ocurrido no solo con las anteriores cortes constitucionales, sino esta misma ya lo ha hecho ahí con algún dictamen de estado de excepción. Es decir, de una u otra forma tienen que llegar a un acuerdo para presentar entre los dos una ponencia. Claro. Esto es prácticamente seguro. Bueno, porque la decisión es de la Corte, no es del ponente. Y como existe este plazo que se vence el día jueves, creo yo, pues voy a especular otra vez, que no quieren pasarse del plazo, porque si es que no toman la decisión el día jueves, ya estamos escuchando a los adivinadores profesionales que hay en el país, estos que adivinaban que la Corte iba a desestimar el juicio político de un plumazo y 9-0, estos que hablaban de los analfabetos constitucionales y todo eso. Sí, mira, guárdese nomás los calificativos para cuando tengamos las decisiones, ¿no? Y bueno, claro, ya hay algunos que están diciendo, si es que el día jueves no toman la decisión, los unos dicen, entonces hay un dictamen ficto, es decir, autorizando el juicio político. Y otros dicen, no, si es que el día jueves no toma la decisión, ya no hay juicio político. Bueno, la ley no dice ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero ya saben, pues, que en estas cosas políticas, que además la gente en el Ecuador no las discute, pues. Ahora, si no está establecido, lo que podría ocurrir si es que no hay una resolución hasta el jueves es generar ciertas suspicacias. Claro, efectivamente. Vea, don Fausto, la Corte tiene decenas de plazos, pero de las decenas de plazos que tiene, y mucha gente que nos está escuchando ha tenido casos en la Corte o ejercen derecho constitucional, pero si no lo hace, ha tenido algún casillo por ahí, y verá que hay muchos casos en los cuales usted tiene plazos que se denominan plazos no fatales, que 30 días, que 10 días, que 40 días, que 45 días, para resolver las acciones de inconstitucionalidad, las acciones extraordinarias de protección, las acciones por incumplimiento, todas estas cosas. Y resulta que los fallos no se dictan ni en 30, ni 40, ni 45, ni 15 días, sino que se dictan en 3, 4, 5 o 10 años. Y a nadie se le ha ocurrido decir que ha perdido competencia. Con lo cual este no es un plazo fatal tampoco, el de los 6 días. Entonces, claro, porque la ley usted tiene 2 plazos fatales. ¿Y cuáles son los 2 plazos fatales? Que de hecho que han originado algún revuelo. Uno, el de las consultas populares. Usted recuerde que en la consulta popular de 2018, cuando el entonces presidente Lenín Moreno, que tenía bastante más pantalones que el actual, tomó una decisión bastante drástica, no hizo 8 preguntas tontorronas, sino hizo algunas preguntas que tenían un objetivo y que la gente finalmente aprobó. Recuerde que en ese caso la llamada Corte Cervecera, con justicia llamada Corte Cervecera, no expidió el dictamen en 20 días,
la ley ahí sí te da una consecuencia. Te dice, tiene 20 días para expedir el dictamen de constitucionalidad de la consulta popular. De no hacerlo dentro de ese plazo, se entenderá que el dictamen es favorable. Eso se llama dictamen ficto, 105 de la Ley de Garantías. Que los señores correístas se cortaban las venas de que a su corte cervecera se le había pasado el plazo. Y lo digo con toda la confirmación, su corte cervecera, porque se ha visto por ahí un tuit del expresidente Correa diciendo que el Partido Social Cristiano no quiere que haya el juicio porque 3 jueces que él vincula con el Social Cristiano, no ha sacado que Teresa Núñez, Enrique Herrería y Carmen Corral, poco y menos que son mandaderos, pues eso sería en la corte cervecera. Lo que el señor Correa me está diciendo es que él manduqueaba pues en la corte cervecera, entonces él le alzaba el teléfono, o ni siquiera eso, le mandaba algún mensajero por ahí al presidente Pazmiño o al que sea, a decirle la cosa tiene que ser así y así se hace, porque eso es lo que me está diciendo. Bueno, entonces, en ese caso, como la corte cervecera no expedió la decisión dentro de los 20 días, dictamen ficto. De hecho, incluso Correa había convocado anteriormente una consulta popular seccional porque la misma corte cervecera no le había expedido el dictamen dentro de los 20 días. Debemos entender entonces que, bueno, yo creo que no se va a jugar esta carta a la Corte Constitucional. Sí. Tendremos casi con seguridad una decisión a más tardar hasta este día jueves. Porque ya sabe lo que va a pasar, pues, si es que el día jueves no tenemos fallo de la Corte. Los unos van a decir en la Asamblea, entonces continuamos nomás con el juicio político, y el otro va a decir, ¿cómo es? Guillermo Lasso va a decir, entonces no hay nomás del juicio político y ya la Corte ya no puede decidir. Entonces, las Cortes, y también la pasaba esto con los antiguos tribunales constitucionales, en estos casos suelen expedir los fallos dentro de términos. Incluso la Corte Cervecera, cuando falló el tema del juicio político a Glass, lo hizo dentro del plazo. A propósito de los plazos y de los tiempos, habrá que ver qué es lo que decide la Corte Constitucional en el evento de que den paso al pedido de juicio político a la Asamblea Nacional. Se ha hablado mucho del momento último, del último instante en el que el presidente Guillermo Lasso eventualmente podría convocar, llamar a la muerte cruzada. Esto podría ocurrir, como no está establecido cuándo podría hacerlo, han dicho incluso en medio de su defensa frente a la Asamblea Nacional. Seguramente después de que presente su defensa, podría, si ve su suerte echada en la Asamblea Nacional, convocar a la muerte cruzada. Bueno, sí, esa es una cuestión que se observó desde las propias borradores de la Asamblea de Montecristi, donde justamente tenían muchos asesores españoles, y claro, nos decía, esta cosa de la muerte cruzada tiene un tufillo parlamentario, puesto de que el presidente pueda disolver la Asamblea, muy, muy parlamentario. Pero claro, uno recordaba, vea, en el caso español, cuando se le inicia una cuestión de confianza, es decir, lo que aquí sería un juicio político, una muerte cruzada, al presidente del gobierno, el presidente del gobierno no puede disolver las Cortes Generales, es decir, no puede disolver el Parlamento Español. El Parlamento Español tiene ese nombre. Las Cortes Generales son el Parlamento, no son tribunales. Vea usted que hoy día Pedro Sánchez está sometido, pues, a una cuestión de confianza, lo que aquí sería una especie de muerte cruzada. Y él no puede disolver el Parlamento Español, porque tiene prohibición expresa. Entonces yo les preguntaba a los amigos españoles, ¿por qué no ponen la norma completa? Bueno, naturalmente el silencio fue la mejor respuesta porque era una constitución hecha por correístas para Correa. Es decir, no vaya a ser que... Como en todo, con el comodín de borregos, hay alguno que se te vaya a sublevar, pues, y vaya a querer impulsar aquí un juicio político o una muerte o una destitución presidencial por muerte cruzada. Entonces yo le gano con el decreto. Sí, claro, no está la prohibición. Aunque fueran 5 minutos antes. Sí, exacto, porque además el presidente lo hace solamente con un movimiento de puño, que es emitir el decreto. En cambio, los juicios políticos o las muertes cruzadas desde el Parlamento requieren un trámite. Entonces, antes del trámite yo firmo la muerte cruzada. Claro, eso de poder se puede, pero cuidado con los fraudes constitucionales, ¿no? Porque la causal de muerte cruzada del presidente de la República es arrogación de funciones. 1. ¿Es arrogación de funciones iniciar un juicio político con la autorización de la Corte? No.
Dos, grave crisis política y conmoción interna. Ya la Corte Constitucional ha señalado lo que quiere decir grave crisis política y conmoción interna para efectos de la muerte cruzada. No es una cosa que, es que a mí se me ocurre que a partir del juicio político se conforma una grave crisis. La Corte Constitucional ya ha indicado lo que es grave crisis política y conmoción interna. Pero todos sabemos también que en el país la grave crisis política o la conmoción social también es según quién. Sí, pero eso le estoy diciendo, no le estoy diciendo que yo digo, lo que estoy diciendo es lo que la Corte dice. Y si la Corte ha dicho, hasta donde sabemos, la interpretación que de la Constitución hace la Corte Constitucional es vinculante, es obligatoria para todos conforme a los artículos 429 y 436 número 1 de la Constitución, así es que la opinión de uno vale muy poco frente, o la del presidente Lasso, o lo de sus adláteres, o la de cualquier gallo que... Porque aquí, mire, si el juicio político fuera contra Correa o contra cualquier otro, no estaríamos diciendo esto. ¿Cierto? No, pues ahí estaríamos diciendo lo contrario. Eso a mí me molesta, francamente, de que la opinión sea de el juicio que él lo inició y contra quién. Así te gusta que fallen, pero eso no te gusta ni en el fútbol te gusta eso. Entonces si le pito a Alemania, entonces las reglas son estas. Si le pito a Azerbaiyán, las reglas son estas otras. O si es de Ecuador... recordemos pues cuánto nos hemos quejado los ecuatorianos, que somos quejosos de naturaleza, de los arbitrajes deportivos. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta que cuando juegas contra Brasil te anulan los goles, el VAR funciona eficientemente, en cambio cuando te toca a vos, pucha, te aplican las reglas? Eso se llama doble rasero, señor. ¿Ya? Y a mí esas cosas no me gustan porque generan feos precedentes. Entonces, ciertamente uno diría, una muerte cruzada para evitar un juicio. Eso no es causal de muerte cruzada, evitar un juicio. Habría fraude. Y no es cosa de ponerse nomás a jugar con esto. Porque si el día de mañana hay un juicio político en contra del presidente Lasso, será en gran parte porque hay un fallo de la Corte. ¿Quieres jugar a incumplir fallos de la Corte? Pero de acuerdo al escenario que vivimos en nuestro país y creo que un poco como hemos visto que actúa la clase política desde la Asamblea Nacional, desde el Ejecutivo, pregúntele al señor Hernán este Ulloa, es uno de los escenarios. Pregúntele al entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Hernán Ulloa, quien a instancias del presidente Lasso se le ocurrió incumplir un fallo de la Constitucional. A ver, el presidente Lasso puede que no conozca, porque no conoce muchas cosas, claro, las decisiones que toma la Corte en otros casos, pero, perdón, pues te destituyeron al presidente del Consejo de la Judicatura que tú querías, perdón, del Consejo de Participación Ciudadana, porque querías que sostenga a tu presidente del Consejo de la Judicatura ser un señor Murillo, porque no querías que se haga el procedimiento de designación. Hazte nomás el chistoso con los fallos de la Corte. Creo que la Corte ha quedado bastante claro de que con un auto de verificación te puede ir sacando la perimbucha nomás por hacerte el chistosito de no cumplir sus fallos. Y la Corte te dice que no lo ha dicho, pero si el día de mañana lo dice, se han cumplido las causales para iniciar el procedimiento de juicio político, ¿qué se tiene que hacer? El juicio político. Pues no es que ya quede en manos de quién sabe quién iniciar o no el procedimiento de juicio político enviando la acusación constitucional a la Comisión de Fiscalización, que se corra traslado al presidente de la República para que el presidente de la República se defienda de dos gravísimas imputaciones. La tercera es un chiste, pero de dos gravísimas imputaciones que se le hacen en ese juicio político. Porque si no, sería bien gracioso de que nosotros sigamos acá aplicando las normas constitucionales según la carita del marchante. Entonces, si a mí me gusta el presidente Lasso, no, y si a mí me cae mal el señor Glass, sí. No es así. Lo que está claro es que vamos a ser testigos y parte del público en esta medición de fuerzas y también, lamentablemente, esta guerra de nervios que se libra en esta semana en la política ecuatoriana. Doctor Ollarte, nuevamente. No, Fausto, solo déjeme acabar. ¿Cuál guerra de nervios? El primer juicio político en América Latina debe ser esto, ¿no? Yo hasta donde sé, Brasil no se ha caído por haber destituido a dos presidentes por juicio político. Yo hasta donde conozco, Paraguay no se acabó con el juicio político de Lugo. Y así le puedo seguir nombrando. Señor Nixon en los Estados Unidos renunció en la primera potencia mundial para evitar las consecuencias del impeachment. Bueno, el señor Bill Clinton no anduvo diciendo que los Estados Unidos se iban a ir al despeñadero si la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, aprobaba el juicio político y pasábamos al juicio en el Senado donde se libró. Señor Bill Clinton, que afrontó ese juicio político en la Cámara Baja y luego en el Senado.
poquito más de estadistas y menos llorones, ¿no? Es lo que requerimos en el Ecuador. El presidente Lasso, si la Corte admite el juicio político, ¿a dónde es que tiene que ir a responder sobre esas imputaciones? A la Asamblea Nacional. Y eso es lo que se espera. Tampoco hagamos esto un drama indebido. No es así. No es un poco, el caso. Creo que lo que busca la gente es estabilidad. Y Brasil ni Ecuador somos ejemplo de estabilidad, al menos en los últimos tiempos. ¿En dónde? Ni Brasil ni Ecuador somos ejemplo de estabilidad, ¿o le parece que hay estabilidad en Ecuador? Bueno, pero no. Pero perdóneme. Pues. ¿Qué preferimos? Que las cosas se hagan mal, al mejor estilo de como ocurrió con Bucaram, Gutiérrez y Maguad. No hago juicios políticos, sino cesaciones. No es así. Vea, el año pasado el presidente Lasso festejaba de que por 5 votos no fue destituido por una muerte cruzada y le llamaba eso éxito. Y no decía, pero perdóneme, vamos a seguir con esta cosa. Y le está durando poco. Y recuerde cuáles son los 5 votos, pues. ¿Qué faltaron? ¿Cuáles son los 5 votos? ¿Se acuerda? Acuérdese, hágame acuerdo de los nombres. Pero bueno, podemos recordar quiénes eran. ¿A quiénes nombró el presidente Lasso como asambleístas ladrones que le pedían plata por votos o nombramientos por votos? Y luego, ¿cuáles son los 5 que no votaron por su destitución? Después se arrepintió de la acusación. Exacto, mire usted. Ya nos vamos acordando. Si esa es la estabilidad, don Fausto, no sé qué será inestabilidad, pues, don Fausto, con todo cariño. ¿Qué será inestabilidad? Porque además, digamos que se libra de este juicio político, ¿la cosa va a quedar ahí? No sabemos. ¿Va a cambiar en algo el presidente Lasso? Ojalá, pero no cambió el año pasado, cambiará este. Bueno, veamos. Mejor esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional, si la Corte Constitucional se queda ejerciendo las facultades que estrictamente le da la ley y no se inventa facultades que no tiene. Pero bueno, eso tendremos que esperar a ver el dictamen de la Corte. No nos toca. Y esperamos a la resolución de la Corte Constitucional. Sin duda, después de esto tendremos una lectura más clara de lo que pueda pasar en este país. Doctor Ollarte, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Gracias. Ha sido el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, hablando sobre la Corte Constitucional que tiene en sus manos el futuro del presidente Guillermo Lasso. La resolución deberá presentarse de acuerdo a los plazos hasta este día jueves, sin pretender que estos sean, como ha dicho, plazos fatales. Esperamos la resolución. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.